La peli comienza con una chica contándonos de fondo que tenía 18 años y no era nada brillante, viviendo en una zona salvaje de Tennessee, en la casa que le dejaron sus padres exitosos y egoístas, que nunca estaban pues se la pasaban viajando por el exterior. La literatura era su consuelo para la soledad y escribir su escape, ya que nunca salía del lugar en donde vivía. Cairo esperaba algún día ser libre, amada y vivir la vida. Así comienza La chica de Miller. Luego dijo que iba a conocer un profesor que también era escritor. Él estaba en la institución haciendo sus cosas. Su nombre era Jonathan Miller. La chica le dijo buenos días. Había llegado una hora antes de que empiece la clase porque no le gustaban las multitudes. Ahí le contó que vivía en Lovell Hill. Sus padres eran abogados de los caros. Cairo fue recomendada por una amiga para tomar su materia y ya había leído los 12 libros de la lista que le entregó el docente. Winnie llegó ese rato y saludó a Cairo. Era la segunda vez que tomaba esa clase con Miller porque le gustaba su forma de enseñar. Las chicas salieron un rato a conversar por los pasillos. El hobbit se impresionó de la protagonista por los libros que había leído. Boris se enteró que a Cairo le gustaban las novelas eróticas. Miller le pidió que deje esas cosas en su lugar y luego le agradeció por el desayuno que le trajo. Pero este hombre era muy curioso y no paraba de husmear. Una de las obras le pertenecía al profesor. Jonathan no pudo creer que Cairo leyó uno de sus libros. Más tarde regresó a casa y saludó a su esposa que estaba bastante ocupada trabajando. Miller le pidió que le preste atención para contarle que tenía una nueva estudiante escritora que sabía leer cosas complicadas. La mujer tuvo que contestar una llamada de una colega. En eso el profesor reprodujo algo de música para relajarse. Su pareja lo acompañó y se sirvieron una copa de alcohol. El objetivo era ponerse traviesos con comentarios picantes. El señor Bolsón comenzó a calentar la comida poco a poco. Le pidió a Beatriz que baile con él. Ella le siguió el juego y en un parpadeo sucedió el primer kill del bodrio. Like instantáneo. En fin, otra vez Amy llamó a la esposa de Jonathan y la escena terminó. El lunes le contó a Boris que el fin de semana que tuvo fue muy aburrido. Conversaron un poco de varias cosas y se quedaron contemplando a lo lejos. Allí apareció Cairo caminando lentamente en dirección a ellos. Saludó a los hombres y les contó que estaba escuchando a Celine Dion. El entrenador no podía creer lo extraña que era la señorita. Le ofreció un bocadillo. Ella aceptó y le gustó mucho. Luego se quedó a solas con Jonathan, que le agradaba las cosas que decía. Winnie quería provocar a Boris y le dijo que deseaba entrar en su clase de educación física. El hombre no dejó que vaya más lejos y le dijo que intentaría ayudarla. Su amiga le mencionó que no tenía sentido seducir al entrenador si era lesbiana. A Winnie le daba igual. Con tal de pasar la bomba, cualquier oportunidad era buena. Después fueron a la casa de Cairo. Ella le contó a la loquilla que sus padres estaban en Bombay. Luego dijo que no le interesaba verse sexy, sino ser la más inteligente. Buscaba ingresar en Yale, pero su ensayo no era lo suficientemente bueno. Winnie le pidió que viva un poco la vida. Tal vez le dé ideas para escribir, incitándola a que tenga algo prohibido con su profesor. Cairo no sabía si eso era correcto. Su amiga le explicó que tenían el poder del mundo entre sus piernas, así que podían hacer lo que quisieran si lo deseaban. Luego dijo que Boris, el entrenador, era muy lindo, muy inteligente y amable, por lo que no tenía problema en darle su primera vez. En eso le explicó que si su pareja le calentaba bien la oreja, no tenía por qué sangrar. Todo era cuestión de hacer bien la previa. Cierto. Winnie se las sabía todas y entendía que Miller le tenía ganas a Cairo, pues nunca había visto a una estudiante de la forma como la veía ella. La protagonista también lo había notado, pero quería negarlo. Tras eso se dedicó a leer más libros. En clases Jonathan no paraba de mirarla fijamente. La chica se encontró con sus ojos, pero se hacía la despistada. Él le pidió un segundo para hablar en su oficina. Primero Boris le preguntó cómo estaba su esposa. El profesor le respondió ocupada como siempre. Se notaba que no le estaban prestando atención en casa. En su soledad se puso a bailar un poco. Cairo lo encontró y se rió por lo que estaba haciendo. Allí conversaron de libros y los planes a futuro que tenía la chica, como ir a Yale. Jonathan le dijo que Tennessee no era tan malo y le propuso ir a un evento que se daba todas las semanas en otro lugar. Luego le comentó acerca de su escrito que tenía de deber, el cual le pareció extraordinario por su capacidad para expresarse. Cairo se impresionó de Jonathan, que se había aprendido de memoria su trabajo. Él le confesó que era demasiado talentosa y quiso exonerarla de la materia. A cambio debía escribir una historia con su propio estilo, la cual podría servirle como carta de admisión para la universidad. Cairo aceptó su propuesta. Después le dijo que leyó su libro. Jonathan le comentó que a sus revisores le parecieron aburrido y sin ambición. Su estudiante le mencionó que era todo lo contrario y comenzó a recitarle una parte de memoria. Eso impresionó al señor Miller. Existía una química entre estos dos intelectuales. El profe le contó que no había escrito nada en mucho tiempo desde que se casó y empezó a enseñar en la escuela. Cairo dedujo que le faltaba inspiración. Winnie llegó ese momento y dijo que tenía mucha hambre. A continuación, los
adultos tuvieron una reunión en un bar, en donde conversaron de cosas de adultos. La mesera les preguntó qué deseaban de tomar. Boris la molestó un poco y ella le respondió de forma aguda, pues debería ser como el aburrido profesor Miller. Él no pudo creer que lo veían de esa forma. Después comentó las cosas sofisticadas que decía Cairo en clases. No había tenido estudiante más perspicaz que ella. Beatriz le declaró que no lo consideraba un escritor de verdad, pues escogió ser un profesor y se olvidó de su pasión. Jonathan no dijo nada al respecto. En la mañana Cairo se preguntaba por qué fue a ese lugar. No asistió al evento por la poesía, sino que anhelaba ese algo que nunca había experimentado en su vida. En su mente pedía de favor que su profe estuviera presente, cosa que sí sucedió. Miller la saludó y al instante se pusieron a conversar de las personas que veían a su alrededor. El profe había asistido a esas reuniones por algunos años. Era como un grupo de terapia para escritores. A continuación escucharon al bigote narrar un pasaje de un libro. En eso Cairo no paraba de ver a Jonathan, mientras prestaba atención a lo que este hombre decía. Tras eso salieron a hablar de más cosas. La protagonista confesó que le gustó el evento. En su mente no sabía cuál era la palabra que podía expresar lo que estaba sintiendo. Jonathan le atraía fuertemente. Al otro día decidió vestirse mejor para impresionarlo. Boris le preguntó por qué el nuevo look. ¿Qué te importa? Ella no respondió. El profesor se quedó impactado por lo bella que era la señorita Miércoles. Ahí le dijo para hacer un logo con el entrenador y que venda sus propios bocadillos. Con eso logró que la deje a solas con su docente y se saludaron con una sonrisa. Él le mencionó que estaba muy bonita. Cairo le agradeció por el cumplido. En casa Beatriz le propuso a su esposo escaparse ese fin de semana. Jonathan le preguntó si lo decía en serio. Ella le respondió por su pollo, estaba harta de trabajar. Cairo y Winnie fueron a ver a su profesor, quien les contó que se iba de vacaciones con su mujer. La escritora le pidió que le apruebe su autor favorito antes de empezar a hacer ese trabajo que acordaron. Se trataba de Henry Miller, el cual era muy complicado y era enemigo número uno de los revisores. Además, Jonathan no estaba autorizado para enseñarle acerca de ese escritor. A la chica no le importaba nada, por lo que aceptaron ese desafío. Jonathan se despidió de sus alumnas. Por fin iba a pasar un tiempo de calidad con su esposa. Winnie comenzó a molestar a su amiga por lo atrevida que se comportó. Boris ingresó al aula e interrumpió el show. Ahí les pidió ayuda a los dos vendiendo sus bocadillos para recaudar fondos y quería que Winnie rediseñe su logotipo. La mesera dijo que estaría encantada de darle una mano y le pidió su número de teléfono para estar en contacto y mandarle los bosquejos. Como era viernes, se alistaron a salir a otro lado. En fin, habían pasado 40 minutos y los esposos no salían de viaje aún porque a Beatriz se le complicó algo del trabajo. De la nada, Miller encontró un teléfono en sus cosas. Cairo le comentó que tenía su iPhone. No le dijo que lo puso a propósito. Jonathan le avisó a Beatriz que tenía que dejar algo en la casa de una de sus estudiantes. La adulta no tuvo problemas con eso. La jovencita le avisó que estaba en su domicilio. Jonathan le dijo que llegaría en un parpadeo. En la espera, la chica se preguntó qué era el amor. Una cosa callada, implacable e inevitable. Una invocación destinada a juntar la vida de estos dos personajes. Miller llegó a Lovell Hill antes del aguacero. Cairo lo recibió con un vestido elegante en la puerta de su casa y le pidió que se acerque. Jonathan le contestó que no, ella debía hacerlo. De esa forma se dieron su primer beso. Excelente. Tras eso, la chica comenzó a escribir inspirada. Los esposos no salieron de vacaciones porque Beatriz era una adicta al trabajo. De paso, le pidió a Jonathan que no podía hacer sus cosas en su presencia. Él no lo pudo creer y se retiró de la sala enojado. En la bodega afuera de su casa ingresó a ver el correo que Cairo le había enviado. Luego leyó los escritos de su estudiante y volvió a sentirse cautivado por su inteligencia. Ella recibió una llamada ese momento, de Jonathan obviamente, y volvieron a encontrarse en su casa. De fondo se narraba la historia en la que ella trabajaba para su admisión a la universidad. Jonathan le dijo que lo que tenían no era ningún romance y lamentaba decepcionarla. Todo esto estaba sucediendo en los escritos, mas no en la vida real. Era lo que Cairo deseaba que pasara. Un buen kill imaginario se aproximaba. Jonathan no se contuvo más y tuvo que ahorcarse el ganso para calmarse mientras seguía leyendo lo que su estudiante había escrito. Sin duda, Cairo era una experta para provocar a cualquier profesor con su intelecto. Esa mañana caminó por el bosque hacia la escuela como de costumbre. Saludó a Jonathan, pero este se encontraba de mal humor. La chica le preguntó qué le pasaba. Él le respondió su historia estaba mal y debía escoger a otro autor, pues era inapropiado que escribiera cosas tan marranas. Cairo le explicó que hizo un tema del que conocía mucho. Se trataba de una atracción inexorable. Miller le dijo que era no por. Debía guardarla en su escritorio, pues no podían presentar algo así. Cairo le ordenó que le explique por qué no le gustaba su trabajo. El profesor estaba renuente a decirle lo que le hizo sentir anoche y le volvió a solicitar que busque otro autor. La chica le increpó por haberla hecho ilusionar y luego la rechazó cruelmente. Jonathan le dijo que él era su profesor
profesor. Por tal razón no podía suceder nada más. Cairo se quedó observándolo sin decir nada. Tras pensar un poco, se alejó de Jonathan y entendió que había sido estafada, pero no estaba dispuesta a que rechace su obra porque sabía que era buena. Jonathan no se dejó manipular por la jovencita. Ella lo criticó por ser un hombre aburrido y sin ambiciones, es decir, no tenía los huevos para ser mejor, y le dijo en la cara que era mediocre. Luego lo retó a que no se atreva a fallarle o se arrepentiría por el resto de su existencia. Jonathan sabía que tenía una oportunidad de oro de vivir algo genial, pero no se atrevía a salir de la rutina decepcionante que Beatriz le daba. Tras eso, Cairo se retiró del aula y envió su trabajo para que lo revisen. No le importaba nada. Se fue por la parte de atrás y caminó hacia el bosque en dirección a su rancho. Ahí le contó a Winnie todo lo que había pasado. Beatriz saludó a su esposo, que tuvo un mal día. Cairo dijo que Jonathan era un simulador, una persona falsa, no como Boris, que se mostraba tal y como era. Es decir, el profesor no era alguien libre. Le contó a su esposa que una de sus estudiantes hizo parecer a Henry Miller un principiante. No usó su estructura para escribir, sino su temática, la cual se trataba de un amorío entre un profesor y una alumna. Beatriz le pidió que le enseñe. En fin, Winnie todavía no se había acostado con el entrenador. La adulta comenzó a provocar a Jonathan para que active el modo depredador. Él le recitó el escrito de Cairo de memoria, que leyó anoche en la bodega. La chica le propuso a Winnie que le escriba a Boris para que se pegue ese kill sin miedo. La borracha se quedó cautivada por lo que dijo su esposo y empezaron a hacer locuras. De la nada, Boris les dio una visita sorpresa. En el sofá leyó el mensaje de Winnie. Ella era guiada por su amiga para que le responda de forma correcta y logre calentarlo, igual como Cairo pudo hacerlo con Jonathan. El entrenador le pidió a la jovencita que vaya a dormir. La escritora no se iba a rendir y le propuso a su amiga que se quite la camisa y le mande una foto picante a Boris de las dos besándose. Las cosas escalaron rápidamente. Al principio parecía ser un bodrio decente, pero resultó ser uno indecente. Me agrada, sigamos viendo. Luego Cairo le pidió a Winnie que envíe la foto. Ahí esperaron la respuesta del entrenador. La protagonista no iba a escribirle a Miller, pues creía firmemente en que debían mover al enemigo y no ser movidos por este. El profesor fue citado a la oficina del rector. Boris se calentó con ese pack que le mandaron. Beatriz quiso aprovechar el ofertón, pero el entrenador se contuvo como un campeón, diciendo que debía irse a casa. Jonathan se enteró que la rectora recibió la historia de Cairo, que él mismo le prohibió enviar, y le pidieron que se acerque mañana a hacer el papeleo. Jonathan sabía que su estudiante le mintió, y si ella convencía a las autoridades de que algo pasó entre los dos, estaba acabado. Beatriz le dijo que si eso era verdad, también la perdería a ella. Luego le preguntó qué hizo con su estudiante. Jonathan le respondió: nada, cochino. No es cierto, qué mentiroso. Al otro día, a Winnie se la veía arrepentida por lo que hizo, o bueno, lo que Cairo la motivó a hacer. Se acercó donde su docente y le preguntó en dónde estaba su amiga. Jonathan no tenía idea y tampoco le importaba. Winnie no entendía lo que estaba pasando. El profe sabía que sí y le pidió que se retire. Después la vicerrectora citó a los enamorados para que le expliquen lo que hicieron. Miller llenó de halagos a su estudiante. Ella trató de hundirlo y dijo que se veía con Jonathan antes y tras las clases para hablar de varias cosas. El profe comentó que no hubo nada de malo en esos encuentros. Cairo reveló que una vez fueron a un evento de poesía juntos, en tanto que él solo recordó la ocasión cuando tuvo que ir a devolverle su teléfono. La chica contó cuando Jonathan la visitó en su casa. Este aseguró que no la tocó ni ingresó por la puerta. Joyce no le creyó nada. Él sabía que lo iban a declarar culpable. Boris le preguntó si estaba enamorado de Cairo. Este no respondió, pero era evidente que sí. Su colega le contó que borró la foto de Winnie y le dijo que no sabía poner límites. Por eso ahora estaba asustado. En cambio, Boris entendía que no debía cruzar esa línea. Al final terminaron enojados. En casa, Jonathan le contó a su esposa que fue suspendido. Ella le preguntó si tuvo relaciones con su estudiante. Él le respondió que no. Cairo solo lo impresionó y le dio preferencias educativas. Luego, cuando la cosa quiso ponerse picante, la rechazó y ella quiso vengarse, aunque en verdad sí le atraía a la chica y no podía ocultarlo. Eso la mujer lo sabía muy bien. La jovencita lo hizo sentir valioso. Jonathan le respondió con un grito que sí. Cairo le prestaba atención. Acto seguido volvió a confesar que no tuvo relaciones con ella. Beatriz le dijo que era una mentira viviente, que no podía seguir sus sueños. Jonathan estaba atrapado con una alcohólica que no lo quería, pero no le reclamó nada, simplemente le dijo que era malvada. En tanto, Cairo estaba en su casa escribiendo. Winnie la visitó y le preguntó qué hacía. Ella respondió completando sus ensayos para la admisión a la universidad. Su amiga no entendía por qué estaba perjudicando al profesor Miller. La protagonista le dijo que quería acabarlo porque la sobreestimó. Winnie le pidió que no le arruine la vida. Solo fue rechazada por un hombre que no le hizo maldades y no abandonó a su esposa por ella. Winnie iba a declarar en contra de Cairo. La chica le dijo que si lo hacía contaría lo de la foto que le envió a Boris y podía hacer que lo despidan también. Winnie quiso hacerle entender que esto no era un
juego. Sin embargo, Cairo deseaba ganar cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap. Nadie le decía que no y continuaba con su vida como si nada. En su defensa que escribió, mencionó que era una víctima por haber permitido que Jonathan la haya seducido, y este sin remordimiento le quitó su inocencia, aprovechándose de su falta de experiencia en el amor, así que su profesor debía pagar las consecuencias. De todos modos, dijo estar agradecida por saber ahora cómo cuidarse de los hombres perversos. El agente Ross no pudo creer lo mala que era la chica y el bodrio terminó. Fin, así termina La chica de Miller. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.